Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy la misión es descubrir cómo la inteligencia artificial está dando un salto monumental. Ujú. Básicamente está dejando de ser digamos, simple loro estático que solo repite patrones. Claro, el típico sistema rígido. Exacto, para convertirse en un sistema que de verdad razona, que duda y que evoluciona en tiempo real. Y bueno, todo este análisis se basa en hallazgos científicos muy recientes. Sí, y sobre todo rigurosos, porque estamos hablando de ciencia dura aquí. Tal cual. Específicamente vamos a explorar un artículo súper revelador publicado en la revista Nature Communications en enero de este año 2026. El identificador DOI, por si alguien quiere buscarlo, es 10.1038-S41467-0256-67978-6. Ajá. Y además vamos a cruzar esa información con los datos técnicos de una publicación del blog oficial de Google Research del 4 de marzo de este mismo año. Es que, a ver, el nivel de innovación en esos dos documentos plantea un cambio de paradigma total. O sea, no estamos ante el típico parche temporal de software de, mira, una actualización. Sí, no es una versión .1. Para nada. Es una reestructuración fundamental en la forma en que los modelos de lenguaje procesan la incertidumbre. Y creo que lo más disruptivo de todo este proceso es que logran adaptar sus respuestas sobre la marcha. ¡Wow! Sí, sin la necesidad de reentrenarse constantemente en servidores masivos en la nube. ¿De qué? Eso suena gigante. Pero para dimensionar por qué esto es un avance tan masivo, hay que visualizar una experiencia que yo creo que resulta universalmente frustrante. Totalmente a todos nos ha pasado. Sí. Pensemos en alguien que está interactuando con un asistente de inteligencia artificial y le pide algo específico, digamos, buscar un vuelo que sea barato. Ok, una instrucción sencilla. Ajá. Y la máquina obedece a la perfección, te muestra una lista de opciones económicas. Pero luego, en el siguiente mensaje de esa misma conversación, uno le agrega una corrección tipo, y que también sea rápido, no quiero escalas largas. Y ahí es donde todo se derrumba. Exacto. De repente el sistema se rompe. La máquina ignora la nueva instrucción, sigue como aferrada a esa primera idea de buscar solo lo más barato y te termina ofreciendo vuelos absurdos de 30 horas de duración. Sí, esa es la famosa amnesia selectiva de los modelos actuales. O bueno, para usar un término un poco más técnico, es una terquedad algorítmica profunda. Terquedad algorítmica, me gusta eso. Es que es eso, existe esta percepción general de que estas herramientas son hiperinteligentes y flexibles, ¿no? Pero frente a un cambio de preferencias, justo en medio de un diálogo continuo, muestran una rigidez absoluta. Ujú. Y ese estancamiento no es un simple error, es el síntoma de un problema arquitectónico muy complejo bajo el capó. Ok, vamos a desempacar esto porque las fuentes mencionan modelos de lenguaje muy potentes que se usan hoy en día, como Gemini 1.5 Pro o GPT-4 o Ya, Bard. sí, los gigantes. Los gigantes, claro. Y a primera vista uno como usuario pensaría que arquitecturas de ese calibre pueden manejar un simple cambio de opinión sobre un vuelo. Lógico. Pero sin embargo, los datos de las pruebas muestran que si se pide ese vuelo barato y luego se introduce la variable rápido, la precisión de estos modelos gigantescos se desploma. De manera drástica. Sí se estanca alrededor de un triste 30 a 40% después de la primera interacción. Literalmente, dejan de asimilar la información nueva. Es que la raíz de esa falla está en su diseño central. O sea, los modelos de lenguaje tradicionales son maquinarias extraordinarias para detectar patrones estáticos en volúmenes colosales de texto. Claro, predicen la siguiente palabra muy bien. Exacto. Pero si el sistema detecta la palabra barato en el primer mensaje, el famoso prompt inicial, su mecanismo de atención le asigna un peso desproporcionado a esa directriz. O sea, se obsesiona con barato. Tal cual se obsesiona. El sistema asocia inmediatamente una serie de distribuciones de probabilidad a esa palabra y ancla toda la conversación en esa dirección. Entonces, el gran defecto arquitectónico es que son pésimos para recalibrar esas probabilidades de manera óptima cuando ingresa información nueva que entre en conflicto con el mandato original. Es como lidiar con un mal mesero en un restaurante. A ver, ¿cómo es eso?
Imaginemos que alguien entra, se sienta a la mesa y mira con curiosidad la sección de platos con pollo en el menú por unos segundos. Ajá, el mesero lo nota. Claro, el mesero anota mentalmente ese detalle. Luego el cliente cierra el menú, mira al mesero y le dice de manera súper directa: ¿sabe qué? Soy vegetariano. ¿Qué opciones sin carne tienen? Ya veo para dónde vas. Y el mesero, aferrado ciegamente a su primera observación estática, sonríe y le responde: excelente elección, le recomiendo la pechuga a la plancha. Claro, es una interacción completamente rota. Totalmente. El mesero tenía evidencia nueva y directa, pero fue incapaz de actualizar su creencia inicial sobre el cliente. Es un gran ejemplo. Y para llevar esa analogía del mesero al nivel algorítmico, esa primera impresión rígida es lo que en estadística denominamos un prior, Ok, un prior. o una creencia a priori. La detección de patrones estáticos es brillante para tareas cerradas como redactar un correo o resumir un documento técnico. Ujú. Pero fracasa en la evolución fluida que requiere un diálogo genuino. O sea, durante una conversación real, los seres humanos emitimos señales constantes y a menudo súper contradictorias sobre nuestras preferencias. Cambiamos de opinión todo el tiempo. Necesita un mecanismo para ponderar el peso de la información pasada frente a la evidencia presente. Y bueno, al confirmar que agregar más capas de red neuronal simplemente no resolvía esta terquedad, el equipo de Google Research decidió buscar respuestas fuera del aprendizaje automático tradicional. Sí. Tuvieron que retroceder varios siglos e integrar una regla matemática del siglo XVIII. O sea, la entrada triunfal del reverendo Thomas Bayes a la era de la inteligencia artificial. Como que resulta hasta poético que la tecnología más sofisticada del siglo XXI necesita el rescate de un matemático británico de 1700, ¿no? Es súper irónico, sí. Para establecer una base clara sobre cómo funciona esto, digamos la inferencia bayesiana, es, en su núcleo, un sistema matemático riguroso para cambiar de opinión. Se toma una creencia inicial, el famoso prior que mencionabas. Luego se recolecta nueva evidencia. Y finalmente se combinan ambos elementos a través de una fórmula para producir una creencia actualizada que se conoce como el posterior. Es un marco lógico inquebrantable para procesar la incertidumbre. Y aquí la innovación central de Google Research fue empaquetar esta matemática en un método llamado Bayesian Teaching o enseñanza bayesiana. ¿Ok? Los investigadores tomaron modelos de código abierto súper reconocidos en la industria. Específicamente trabajaron con Gemma, 2 de 9 billones de parámetros, Llama 3 de 8 billones y Qwen 2.5 de 7 billones. Modelos que ya de por sí son muy buenos. Muy buenos, sí. A estos modelos se les aplicó un proceso de fine-tuning supervisado, pero la genialidad aquí no fue entrenarlos para escupir la respuesta correcta de un catálogo así de memoria, sino forzarlos a imitar el proceso cognitivo de un asistente bayesiano óptimo. Y el diseño de ese experimento para lograr que imiten a ese asistente es fascinante de verdad. Sí, es brillante. Construyeron miles de conversaciones simuladas. Específicamente diseñaron interacciones de 5 rondas enfocadas en la recomendación de vuelos. Ajá, para tener un entorno controlado. Claro. Y para mantener el control del experimento definieron el universo de decisiones en 4 características muy precisas: la hora de salida, la duración del vuelo, el número de escalas y el precio. Ujú. Por detrás de la simulación operaba un modelo simbólico. Este asistente óptimo que funcionaba como una calculadora de probabilidades implacable. Su único trabajo era calcular matemáticamente qué variable le importaba más al usuario con cada nueva interacción. Lo fascinante aquí es el mecanismo interno de esa calculadora probabilística. O sea, es lo que cambia las reglas del juego. No busca una palabra clave, sino que reasigna pesos constantemente. Reasigna pesos. Ok. Exacto. Cada vez que el usuario simulado añadía un comentario en esas 5 rondas, el modelo óptimo recalibraba la distribución de probabilidad de las 4 variables. Y ese rastro de recálculos matemáticos puros fue exactamente el material que se utilizó para entrenar a los modelos de lenguaje. Se les enseñó a observar cómo cambiaban los números tras bambalinas. A ver, para visualizar cómo funciona esa recalibración en tiempo real, imaginemos un gráfico circular, un pastel, que representa las prioridades del usuario. Ajá, la típica gráfica de torta. Esa mera. Al principio del diálogo,
Cuando se pide un vuelo económico, digamos que la rebanada del precio bajo ocupa el 90% del pastel. Sí, casi todo. El modelo tradicional se quedaría con ese pastel para siempre, ya horneado, como decíamos. Exacto, estático. Pero en el método bayesiano, en el momento en que se menciona odio pasar horas en los aeropuertos, la matemática entra en acción de inmediato. Obliga al sistema a encoger drásticamente la rebanada del precio al 50% y hace crecer la rebanada de 0 escalas para que ocupe el otro 50%. Tal cual. STEM está literalmente horneando un gráfico circular nuevo con cada mensaje que recibe, sin olvidar que el precio sigue importando, pero ajustando su jerarquía. Y esa capacidad de reajustar el gráfico circular sin destruir la información anterior ilustra perfectamente la flexibilidad de este método. Pero fíjate que el punto de inflexión empírico del estudio, el momento en el que los investigadores realmente descubrieron el camino correcto, surgió de un fracaso revelador. Un fracaso. Sí, durante las pruebas de simulación evaluaron dos metodologías de enseñanza radicalmente distintas. Por un lado, probaron algo llamado Oracle Teaching, o la enseñanza del oráculo. Suena imponente. Sí, suena súper avanzado. Se trataba de un asistente que poseía como una omnisciencia artificial. O sea, sabía exactamente cuál era la combinación perfecta de vuelo que el usuario terminaría eligiendo. Ya sabía el final de la película. Exacto. Y guiaba la conversación directamente hacia esa respuesta desde el primer momento. Claro, y por otro lado, estaba la enseñanza bayesiana que tomaba el camino opuesto. El asistente bayesiano comenzaba con un alto grado de incertidumbre, ¿no? Total incertidumbre. Hacía conjeturas educadas basadas en el primer mensaje, presentaba opciones, observaba la reacción y ajustaba sus rebanadas de probabilidad paso a paso. Y fíjate que la intuición básica sugeriría que el modelo oráculo, el que tiene la respuesta perfecta garantizada desde el inicio, debería generar el sistema más rápido y eficiente. Pues sí es lo lógico. Claro. Sin embargo, la investigación demuestra que el método que abraza la duda y la incertidumbre destrozó por completo al modelo que buscaba la perfección absoluta. Guau, pero ¿por qué fracasa el oráculo si ya sabe la respuesta? El fracaso del oráculo ocurre por una razón profundamente estructural que está relacionada con el comportamiento humano. Si se diseña un sistema para encontrar un atajo directo hacia una regla absoluta y perfecta, ese sistema se vuelve extremadamente frágil. Se rompe fácil. Sí, porque en el momento en que aparece una ligera contradicción o un cambio de opinión inesperado, la lógica del oráculo colapsa, porque su destino predeterminado ya no cuadra con la nueva realidad. Claro, ya no sabe qué hacer. Exacto. En cambio, el enfoque bayesiano triunfa porque su arquitectura no persigue la certeza absoluta, persigue la mejor probabilidad estadística disponible dadas las circunstancias actuales. Bueno, pero aquí es necesario hacer una pausa y plantear el desafío del mundo real. A ver, dime. Porque la teoría del reverendo Bayes con sus actualizaciones matemáticas impecables, pues suena a poesía computacional dentro de un laboratorio controlado. Sí. En papel todo es muy bonito. Exacto, pero la naturaleza humana es caótica. O sea, alguien puede exigir un vuelo extremadamente barato, y cuando la máquina le ofrece uno a las 3 de la mañana que cumple perfectamente con el requisito de precio, la persona lo rechaza súper molesta argumentando que es demasiado temprano, a pesar de que jamás había mencionado restricciones de horario. Típico comportamiento humano. Muy típico. Entonces la gran pregunta es, ¿puede una fórmula matemática estricta realmente mapear y sobrevivir a ese nivel de irracionalidad volátil durante una conversación en vivo? Es una excelente pregunta. Y esa volatilidad es paradójicamente el entorno donde la matemática bayesiana brilla con mayor intensidad. ¿Ah, sí? Sí. Piensa que un modelo tradicional o un modelo oráculo registraría el rechazo del vuelo de madrugada como un error fatal del usuario o como una ruptura de la regla del precio bajo. Claro, diría el usuario, está mal. Exacto, pero el sistema bayesiano, en cambio, procesa la queja no como un error, sino como un nuevo punto de datos súper valioso. Inmediatamente añade la variable horario al cálculo, reduce marginalmente el peso del precio y genera un nuevo conjunto de probabilidades.
O sea, integra la aparente contradicción sin entrar en pánico. Exactamente, sin entrar en pánico. Y tengo entendido que cuando pusieron a competir estos modelos entrenados con el método bayesiano contra los tradicionales, los resultados dejaron de ser una simple mejora incremental para convertirse en una masacre estadística. Así, tal cual. Los números publicados son súper contundentes. Los modelos no entrenados con este método, los que sufrían de esa amnesia selectiva inicial, apenas lograban un 38% de precisión a medida que la conversación avanzaba. Un 38 es bajísimo. Bajísimo, sí. Y en contraste, los modelos equipados con el razonamiento bayesiano experimentaron un salto masivo, alcanzando una precisión final cercana al 70%. ¡Wow! Casi el doble. Casi el doble, ¿sí? Además, lograron mantener un asombroso 80% de acuerdo empírico con el comportamiento del asistente matemático simbólico. Es decir, la red neuronal aprendió a replicar la eficiencia de una calculadora estadística casi a la perfección. Así es. Y la validación científica de estos datos es exhaustiva. Estoy seguro de que no dejaron cabos sueltos. Para nada. El equipo de investigación no limitó sus pruebas a simulaciones cerradas entre algoritmos. Sometieron el sistema a interacciones con 624 usuarios simulados altamente impredecibles. Para meterle ruido. Exacto. Y para anclarlo a la realidad, incluyeron a 48 humanos reales. Al analizar estas interacciones, los resultados arrojaron valores P menores a 0.001. Que para los que no somos estadísticos, P menor a 0.001 significa... En el lenguaje de la investigación empírica, un valor P tan bajo significa que la probabilidad de que esta mejora espectacular sea producto de una simple coincidencia o suerte es estadísticamente nula. O sea, es un hecho comprobado. Es un hecho. Pero el dato empírico más revelador frente a la volatilidad humana es que la inteligencia artificial logró ser sistemáticamente más consistente al actualizar sus creencias que los propios humanos que participaron en el estudio. O sea, la máquina fue más consistente que nosotros mismos. ¿Sí? Navegó el caos de las contradicciones humanas mejor de lo que las personas lograban entenderse a sí mismas. Significa enfrentarse a una tarea completamente nueva para la cual el modelo jamás fue entrenado y lograr resolverla con éxito desde el primer intento. Ajá. Recordemos la premisa del experimento. Todas estas redes neuronales fueron ajustadas exclusivamente con miles de conversaciones sobre vuelos. Solo aviación. Solo variables de aviación. Sin embargo, cuando los científicos las evaluaron en dominios ajenos, el modelo comenzó a brillar. Mejoraron drásticamente en la recomendación de hoteles e incluso dieron un salto espectacular en interacciones de compras web reales. Que es un mundo totalmente distinto. Totalmente. Una tarea donde ni siquiera existía un asistente matemático simbólico previo que les sirviera de guía. Es que ese fenómeno de transferencia de dominio representa un hito en el aprendizaje automático. La implicación profunda de su éxito en las compras web es que la red neuronal no memorizó una tabla de reglas sobre cómo vender billetes de avión. No se aprendió el guión. No se aprendió el guión. Lo que internalizó de manera abstracta fue una meta-habilidad. Comprendió y asimiló el proceso cognitivo puro de dudar, de recolectar evidencia secuencial y de recalibrar una postura. Claro. Por eso, el entrenamiento intensivo para equilibrar el precio y las escalas de un vuelo dotó al sistema de la estructura lógica necesaria para inferir, por ejemplo, si un comprador en línea valora más la durabilidad o el diseño en un par de zapatos, basándose en 2 o 3 interacciones súper ambiguas. Es increíble. De hecho, los datos del artículo de Nature destacan que en el entorno de las compras web, el método bayesiano superó en rendimiento a modelos que habían sido entrenados directamente con datos exclusivos de comercio electrónico. O sea, un sistema que tras aprender a reservar un asiento de avión de la manera correcta, repentinamente es mejor vendiendo zapatos que un sistema diseñado exclusivamente para vender zapatos. Tal cual, es la definición absoluta de inteligencia adaptativa. Sí. Pero, a ver, entonces, ¿qué significa todo esto? Con una capacidad de generalización tan brutal y resultados numéricos tan abrumadores, la duda inmediata es sobre la implementación. Si este modelo puede recalcular probabilidades de manera autónoma, sin depender de servidores masivos, ¿por qué no está esta tecnología funcionando en el dispositivo de bolsillo de cada persona ahora mismo? Ese interrogante marca la frontera exacta entre la investigación teórica exitosa y la ingeniería de producto a escala global. Claro.
La realidad pega duro. Pega duro, sí. Los documentos de Google Research son muy transparentes sobre los inmensos obstáculos técnicos que enfrentan. En el lado positivo resaltan una sinergia muy prometedora con infraestructuras como Google Light LLRT. Que es para móviles, ¿no? Exacto. Este entorno de ejecución está diseñado específicamente para correr modelos de inteligencia artificial de manera local en dispositivos móviles, optimizando los recursos para que funcionen hasta 1.4 veces más rápido. Nada mal. Nada mal. Esto plantea un escenario muy real donde el procesamiento probabilístico bayesiano ocurre directamente en el procesador del teléfono, eliminando la latencia y la dependencia constante de una conexión a la nube. Sin embargo, la fricción técnica para lograr esa masificación es considerable. Y el primer gran cuello de botella que señalan es el costo computacional previo. Porque aunque el fine-tuning o ajuste fino del modelo final es relativamente eficiente, generar esa cantidad masiva de conversaciones simuladas de alta calidad y luego calcular milímetro a milímetro la ruta bayesiana óptima para usarlas como material de enseñanza requiere una cantidad astronómica de poder de procesamiento. Es un proceso de destilación extremadamente costoso. A eso se suma el reto continuo de la inconsistencia humana extrema, que en ocasiones genera un ruido comunicacional tan denso que logra desorientar temporalmente incluso al mapeo bayesiano más pulido. Somos complicados los humanos. Muy complicados. Pero fíjate, el obstáculo técnico más intimidante es sin duda la escalabilidad de la arquitectura. Todo este éxito empírico fue comprobado en redes neuronales de 7 a 9 billones de parámetros, que en el ecosistema actual de la inteligencia artificial pues se clasifican como modelos medianos o ligeros. Sí, comparado con los monstruos actuales. Exacto. El desafío monumental para los ingenieros es descubrir si esta recalibración probabilística conservará su elegancia matemática al inyectarse en los gigantes de la industria. Para visualizar ese problema de escala, es súper útil usar la analogía de un estadio. A ver. Manejar las preferencias cambiantes en un modelo de 8 billones de parámetros es como intentar coordinar en tiempo real a dónde ir a cenar con un grupo de 5 amigos. Ok, manejable. Manejarle, claro. Hay opiniones encontradas, alguien cambia de idea a último minuto, pero con un poco de lógica probabilística, el grupo llega a un consenso rápido. Ajá. Pero aplicar esta misma dinámica interna a modelos masivos como Gemini Ultra, que poseen cientos de miles de millones de parámetros, es el equivalente a intentar que 100.000 personas dentro de un estadio de fútbol se pongan de acuerdo sobre qué cenar, ajustando las preferencias de todos simultáneamente cada vez que alguien grita una sugerencia. Es una pesadilla logística. Esa explosión de complejidad exponencial es exactamente lo que mantiene a los investigadores trabajando día y noche. Cuando las capas de la red neuronal se multiplican a esa escala, las interacciones internas se vuelven tan densas que rastrear y actualizar el peso probabilístico de una variable específica sin afectar colateralmente a millones de otras variables es un desafío matemático monumental. Me imagino. Además, este nivel de análisis algorítmico profundo introduce un dilema súper intrincado sobre el manejo de datos y la arquitectura de los ecosistemas digitales. Y es vital detenernos en ese punto del ecosistema, porque si la inteligencia artificial lleva consigo esta arquitectura bayesiana, constante, construyendo y refinando perfiles invisibles sobre las motivaciones subyacentes de las personas en tiempo real, pues surgen preguntas operativas enormes. De privacidad, sobre todo. Exacto. ¿Dónde reside físicamente esa matriz de probabilidades profundas? ¿Se borra el gráfico circular de prioridades al cerrar la aplicación o se convierte en un perfil persistente que el sistema arrastra silenciosamente hacia cada nueva interacción digital? Si conectamos esto con el panorama general, esa es justamente la encrucijada del diseño de producto que aborda la investigación. La eficiencia predictiva extrema entra en tensión directa con la arquitectura tradicional de los asistentes digitales. Claro, porque históricamente la interacción tecnológica se ha basado en comandos mecánicos aislados, ¿no? Presionar un botón, ejecutar una acción. Tal cual. Pero la IA bayesiana evoluciona hacia una presencia continua, que al conocer probabilísticamente los deseos a largo plazo de manera tan íntima, podría anticipar las decisiones hasta el punto de invisibilizar opciones que la estadística considere poco probables para ese usuario en particular. ¡Wow! O sea, te filtra el mundo. Sí,
alterando por completo la experiencia de navegación y descubrimiento. Lo cual transforma todo el análisis en una reflexión fascinante sobre cómo va a ser nuestra interacción futura. Pero bueno, vamos a recapitular rápidamente el inmenso terreno conceptual que hemos explorado hoy. Me parece bien. Iniciamos analizando la falla estructural de los modelos de lenguaje actuales. Esos sistemas gigantescos que al depender de la detección de patrones estáticos sufren de esta amnesia selectiva frente a los cambios dinámicos en una conversación. ¿Así es? Luego vimos cómo la industria tuvo que rescatar la inferencia bayesiana del siglo XVIII para construir el Bayesian Teaching, un método revolucionario que entrena a la máquina a abrazar la incertidumbre, ajustando matemáticamente el peso de sus suposiciones con cada nueva pieza de evidencia y sin colapsar ante nuestras contradicciones humanas. Y validamos cómo ese cambio arquitectónico generó una mejora irrefutable, estoy segura de que fue así, elevando la precisión al 70% y logrando una capacidad sin precedentes para generalizar esa lógica de duda y recálculo hacia tareas completamente desconocidas como el comercio electrónico. Ujú. Todo esto, claro, enmarcado en el inmenso desafío de ingeniería que supone escalar este sistema probabilístico masivo, desde modelos de 9 billones de parámetros hasta los titanes de la industria optimizando el procesamiento local. Es un salto técnico que promete cambiar la fluidez con la que se interactúa con el mundo digital diario. Pero más allá de los porcentajes y las simulaciones, queda flotando una interrogante súper profunda. A ver, si la inteligencia artificial continúa perfeccionando este método bayesiano hasta el punto en que logra mapear y anticipar las preferencias y contradicciones de manera matemáticamente impecable, si el entorno tecnológico se convierte en un espejo algorítmico que resuelve las necesidades antes de que se formulen conscientemente, se corre el riesgo de perder la capacidad humana para el asombro. Es una pregunta fuerte. La consecuencia lógica de un sistema que elimina la fricción probabilística es un ecosistema que reduce drásticamente el espacio para el descubrimiento fortuito. Una máquina que predice la rutina a la perfección podría convertir la experiencia digital en un túnel de comodidad absoluta, donde el azar simplemente deja de existir matemáticamente. Y quizás ese sea el verdadero reto a futuro. Frente a un sistema analítico que destila cada movimiento y preferencia en una ecuación perfecta de probabilidades, tal vez el futuro de la experiencia humana requiera aprender a ser intencionalmente impredecibles. Romper el algoritmo. Exacto. Tomar decisiones aleatorias que desafíen la lógica, solo para recordarle al sistema y al mismo tiempo recordar internamente que la complejidad humana no siempre cabe en un gráfico circular. Totalmente de acuerdo. Es una idea para tener muy presente la próxima vez que haya una interacción con la tecnología. Y bueno, con ese pensamiento cerramos el análisis exhaustivo de hoy. Invitamos a mantener el interés por descubrir, a seguir cuestionando las herramientas del presente y a seguir explorando cómo estos algoritmos están reescribiendo la cotidianidad del mañana. Hasta la próxima inmersión.